digamos, los orígenes del latifundismo en Guatemala se encuentran expresados especialmente en la sociedad eminentemente colonial, que fue cuando se empezaron a repartir de alguna manera aquellas extensiones de tierra que fueron especialmente quitadas a los indígenas por medio de la fuerza. Permítame un momentito. Espérenme unos 5 minutos, por favor. Licenciado, disculpe, no sé si está hablando, pero tiene apagado su micrófono. Dijo que ahorita regresaba. Perdón, que anda, se me había perdido un chiquitín por ahí. Entonces, el tema, otra cuestión era que por ahí me escribían, no sé qué sección, que se iba a dar clase, no iba a dar clase, pero yo cuando no voy a dar clase les aviso con tiempo. En periodo de examen, si doy clase, pues algunos puede ser que no den, pero yo siempre más o menos doy. Estamos como por mis cuestiones que tengo que ir, entonces prefiero dar clase para no retrasarme mucho, ¿no? Entonces, los orígenes del latifundismo se encuentran en la organización económica de la sociedad colonial. Ustedes, cuando esencialmente la corona española toma posesión de las tierras, especialmente de los indígenas, y esta de alguna manera lo van a realizar de una manera violenta, ¿va? Ustedes apropiándose especialmente de las tierras que no les pertenecían y distribuyéndosela especialmente de entre los diferentes sectores sociales que vinieron a poblar especialmente América.
dependiendo del tipo de jerarquía que tenía y como dice el dicho, de los contactos que tenían con la corona española, a ustedes, de alguna manera también así se les distribuía especialmente la tierra. En unos primeros momentos el encargado de distribuir este tipo de tierra era especialmente el capitán general, se recuerda, y más adelante pues va a ser la corona española cuando se va a encargar de todo, porque de alguna manera los primeros, me imagino que es como en cualquier parte del mundo, a ustedes cuando se va a establecer nuevos territorios, se suscitan una serie de inconvenientes, hay muy mala información, algunos se aprovechan de las circunstancias y fue claro que en los primeros años los españoles también tuvieron ese tipo de inconveniente en el sentido de la distribución de la tierra y de algunos otros elementos, especialmente con lo que se refiere a los cargos de los diferentes funcionarios que se dieron. Todavía no he presentado en la pantalla. En un momentito vamos a presentar, solo para mientras se incorporan algo más para después ya no dejar entrar. Entonces, estos fueron algunos de los elementos especialmente que se dieron en aquel entonces y que de alguna manera pues significó para los nativos realmente un problema bastante significativo. Y el aprovechamiento especialmente de la corona española en aquel momento a ustedes. Entonces, este va a ser el principio de la política de latifundismo, Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales, año del coronavirus, segundo semestre. ¿Va? Entonces, también se menciona que como en cualquiera del derecho indiano, de alguna manera algunas leyes que se aplicaron ahí tuvieron un derecho evidentemente de carácter casuístico de acuerdo a las circunstancias que se iban presentando en un momento determinado. Estos van a ser los 5 principios que van a prevalecer especialmente durante el periodo de la política agraria colonial. Esos que... El primero va a ser el señorío, la tierra como aliciente, la tierra como fuente de ingresos de las cajas reales, la preservación de las tierras de los indios, y bloqueo agrario especialmente de mestizos. El principio fundamental de la política agraria indiana en lo relativo al agro se expresa especialmente en el principio de señorío, que era lo que les decía anteriormente, es una disposición surgida de la fuerza de las armas y el dominio ideológico. Los españoles, desde luego, decían, el creador nos dio autoridad, dominio y control sobre todas las circunstancias de la vida. Esa es la aplicación, ¿verdad? Ustedes, que de alguna manera hacen los grupos que de alguna manera detentan el poder, crean sus propias historias, crean sus propias, identifican de una manera burda la toma, especialmente de estos territorios en América. ¿Va? Aquí se recuerda que habíamos hablado del repartimiento. En virtud de este principio, la corona repartió bienes y seres humanos entre los soldados y la iglesia, porque otro de los grandes beneficiados, sin tanto paradigma que se coloca acá, pues la iglesia católica. Ustedes recibió grandes extensiones de tierra, latifundios. Todavía en muchos sectores hay grandes extensiones de tierra que ocupa la iglesia católica, ¿va? Sin tanto preámbulo. Ustedes, nosotros podemos observar en todo el territorio guatemalteco, pues hay iglesias, conventos, cuestiones de novicios. Creo que allá por el Cejús hay una amplia extensión también de formación especialmente para sacerdotes. Ustedes,
tenían que tener obligadamente los religiosos por el hecho de que venían a predicar el evangelio a ustedes, y por lo tanto se necesitaba que también tuvieran sus lugares para habitar, ¿verdad? Permanentemente, desde luego. Y la otra es la encomienda y la asignación de aborígenes a los españoles colonizadores e iglesia para que los protegieran y cristianizaran, y a cambio les pedían tributo en bienes o dinero, así mismo trabajo, ¿verdad? Entonces, dentro de esta encomienda, digamos, los españoles no eran los que trabajaban, ¿no? Ustedes, los españoles, gracias como premio, como sus mercedes, se les entregó determinada cantidad de indígenas para que pudieran trabajar, laborar, especialmente con algunos españoles. Estos los protegían, los cristianizaban, pero no era así tan fácil, ¿verdad? De alguna manera, los indígenas pasaban a una posición económica de carácter, y entonces se les otorgaba algunas productos, de ahí les servía para poder alimentar a su familia, pero tenía que pagar la otra parte en especies o en dinero al que les había otorgado esta parcela de tierra, ¿verdad? Entonces, de alguna manera tenían dinero, pues, o sea, podían obtener dinero porque el hecho de que pertenecer a una situación económica de carácter feudal, ya había un pago especialmente por su trabajo en los diferentes latifundios que de alguna manera se establecieron en aquel entonces, ¿verdad? El principio de señorío, principio fundamental de la política indiana en lo relativo al agro, se encuentra expresado en el señorío que ejercía la corona de España sobre todas las tierras de las provincias conquistadas en su nombre. Este principio no era otra cosa que el derecho de conquista. Y debemos de recordar que era una situación esencialmente de carácter violento, lo que les hablaba anteriormente de apropiación económica. Se suprimió toda la jerarquía, especialmente de los nativos en aquel entonces, de los nobles, de los principales que tenían, y toda la tierra pasó eminentemente a ser parte, especialmente de los españoles. Tanto conquistadores y conquistados de alguna manera podían recibir tierras del nuevo y verdadero dueño, que era el rey. Pues digamos, en su nombre era con que se daba, con que se otorgaba por parte del capitán general, más adelante con las audiencias, pero más adelante debería de ser confirmadas especialmente por el rey. Recibieron la mayoría, ¿va? Ustedes, algunos muy pocos españoles se establecieron permanentemente en Guatemala como colonizadores. La mayoría regresó especialmente a España. Posiblemente no les pareció, habían logrado acumular cierta riqueza, y me imagino que tenían familia allá, pensaban regresar, y no era el momento adecuado. Algunos otros posiblemente no tenían ningún compromiso en España y se quedaron permanentemente a vivir en este territorio. El segundo principio de la política agraria colonial lo vamos a encontrar, el principio de la tierra como aliciente. Con base en el principio anterior, el Estado español desarrolló un segundo principio de su política agraria colonial en las Indias. Lo llamaremos el principio de la tierra como aliciente, porque eso fue en realidad. Varios autores señalaban que la corona española, imposibilitada de sufragar las expediciones de conquista como empresas estatales, las estimuló como empresas privadas con el aliciente de ofrecerle a los conquistadores una serie de ventajas económicas en las provincias que conquistase. Agregamos nosotros que en la región centroamericana era pobre en metales preciosos, y de alguna manera, pues no solo en metales, oro, plata y todo lo referente. Y la única manera de poder estimular a estos sectores sociales que venían a conquistar o a colonizar Guatemala era poderle otorgar
tierras e indios, porque de nada servía otorgarles tierras para ustedes. La tierra no tiene valor si no hay quien la trabaje. Y en aquel entonces se encomendaban especialmente a los nativos para que pudieran trabajar las tierras para ustedes. Entonces, no solo se daban tierras, sino también ser indígenas en aquel entonces para que pudieran de alguna manera enriquecerse en el menor tiempo los españoles para ustedes. Y recordemos que fue una época, lo que tenemos que tener claro como guatemaltecos para ustedes, que a veces no lo tomamos en cuenta, es que los nativos aquel entonces, los indígenas o indios, como históricamente se les designaba, fueron prácticamente violentados en todos sus derechos para ustedes. Sirvieron únicamente para enriquecer a muchos españoles, mientras que la gran mayoría de la población indígena sufría la vejación, especialmente de todo derecho, especialmente de los nativos, la explotación. Si uno a veces observa, digamos, en la ciudad capital, el trabajo de los mayas para ustedes ahí tratando de hacer la lucha en los sectores más afectados económicamente y que podían movilizarse de un lugar a otro. A ustedes en aquel entonces allá existía prácticamente por medio de la fuerza. A ustedes les imponían ciertas tareas, aparentemente con la anuencia de la corona española, pero no era así. ¿Va? Usted las actitudes, especialmente de los sectores, no de todos, por supuesto, pero la mayoría de sectores sociales que llegaron a España era de explotación, de vejámenes. Recordémonos que en el próximo capítulo que sigue, que creo que hoy lo vamos a ver también, podemos tener en cuenta que aparte de las tierras que le dieron, del trabajo de los indígenas, todavía tenían que satisfacer todas sus necesidades biológicas, especialmente a los españoles, para ustedes. Entonces, fue prácticamente un abuso, especialmente que se cometió, especialmente contra los nativos. La corona, de alguna manera, también tenía que demostrar, dice, que tenía la capacidad suficiente para poder interesar a todos los sociales a que habitaran especialmente este territorio, para estimular, ¿verdad?, con otras personas que se pudieran incorporar al territorio guatemalteco. La tierra como fuente de ingresos de las cajas reales y el procedimiento de posesión de tierras, dice, la incitación del periodo anterior a pedir y obtener tierras había dado lugar a muchas extralimitaciones, como se da en cualquier, por eso les decía yo, desde los primeros años se cometieron muchos abusos, se aprovecharon muchas personas, especialmente de las ventajas que podía otorgar en ese momento el proceso de repartimiento de tierra para ustedes. Pero, sin embargo, para no despoblar, digamos, para no dejar de estimular a muchos colonizadores o conquistadores, se dejó pasar mucho el abuso, especialmente con que se planteaba en aquel entonces. Entonces dice, en aquel periodo convenía tolerar extralimitaciones, pero medio siglo más tarde se convirtieron en motivo de reclamaciones y de composiciones. La monarquía comenzó a dictar órdenes encaminadas a que todos los propietarios de tierra presentaran sus títulos. Recordémonos que el hecho de que sea un periodo colonial no quería decir que se les entregaba las tierras a viva voz, ¿verdad? No, había documentos jurídicos donde establecía el lugar, la cantidad que les pertenecía a cada uno de los conquistadores, para ustedes, de las tierras donde estaban ubicadas. Entonces, y que después tenía que ser, digamos, confirmadas por la corona española, ¿va? Las propiedades rústicas serían medidas para comprobar si se ajustaban a las dimensiones autorizadas en aquellos documentos. En todos los casos en que se comprobara que había
habido usurpación de tierras realengas, el rey se avenía a cederlas legalmente si los usurpadores aceptaban una suma de dinero por concepto de composición. En caso contrario, era preciso desalojarlas para que el rey pudiera disponer especialmente de ellas. Pero era se dice, es una estrategia que utilizaron especialmente en aquel entonces. Era una estrategia que implementaron. La corona española no estaba absolutamente interesada en tener tierras para ustedes. La corona española estaba interesada en dinero para ustedes. Quería, digamos, de alguna manera, a través de estas empresas que tuvieron la capacidad de poder conquistar y colonizar, tener dinero en sus arcas reales para seguir expandiendo su territorio, el territorio español, hacia otros lugares, hacia otras nuevas conquistas, ¿verdad? Entonces lo que se hizo fue una composición a la usurpación que habían hecho de estas tierras. Eso pasa muy seguido, todavía pasa en Guatemala, en algunos lugares. Allá en la ciudad capital me recuerdo que hay ciertas colonias para ustedes. En algunas colonias se les entregó su casa a ustedes, pero en hace unos 40, 50 años, pues se entregaron sus casas y el tipo de, digamos, de acera, podíamos ir en algunos lugares, eran grandes para ustedes, no eran tan pequeñitas como ahora, eran grandes. Y entonces lo que hizo la gente fue apropiarse de la mitad, más o menos, de la acera o la acera completa, y ahí construyeron, incluso garaje construían, etcétera. Y en algunos sectores o en algunas casas de algunas colonias donde enfrente quedaban lugares rústicos, así baldíos para ustedes, lo que hizo la gente fue apropiarse de esos, hacer garage o levantar alguna otra vivienda a ustedes. Y la municipalidad obviamente los castigó a ustedes, pero la municipalidad encantada a ustedes porque iba a recibir dinero, ¿va? Y el propietario también, va a ustedes. Entonces hubo una composición en que ambos sectores estuvieron de acuerdo en poder pagar ese tipo de usurpación que hicieron. Entonces lo que la corona española va a recibir de alguna manera es, digamos, se hizo a través de reales cédulas, que eran acuerdos o disposiciones emanados por la corona española, en el cual les informaban especialmente a cada uno de los propietarios de los diferentes terrenos que les habían sido asignados sobre las condiciones de cómo tenían. Entonces, estas cédulas que se dieron, había una primera en el que se que devolver más o menos las tierras, y inmediatamente después se establecen otra real cédula en el cual pues hay algún tipo de composición, ¿verdad? Entonces esto es lo que se da especialmente en ese contexto, especialmente lo que es la política agraria colonial. Como vemos, la corona española utilizó siempre este mecanismo para poderse enriquecer en el menor tiempo a ustedes, y como dice, fue muy importante para poder obtener mayor cantidad de fondos en aquel entonces, para poder seguir expandiéndose la corona española en aquellos territorios. Hay otro principio que es la preservación de las tierras comunales de indios. El cuarto principio de la política agraria colonial fue la reservación de las tierras comunales de indios. Al hacerse la gran organización definitiva de las colonias a mediados del siglo XVI, fueron creados los pueblos de indios completamente distintos de los poblados prehispánicos, que fueron desmantelados para crear estas nuevas concentraciones.
todos los pueblos de indios fueron dotados desde su creación en dos clases de tierra, las llamadas ejidos, también de pastos y ejidos o montes y pastos, y las llamadas tierras comunales, designadas como comunes de labranza, de sementera o de labranza sementera. Los ejidos eran la tierra indispensable y de uso común en derredor del pueblo, tierra y montes para recolectar madera y otros materiales de construcción, madera y hojas secas para combustible, espacios para exponer al aire y al sol, hilos y telas, y también para soltar algunos animales de propiedad particular a fin de que pudieran patear, digamos, caminar, etcétera, en ellas para ustedes. La ley establecía que la extensión de los ejidos debía de calcularse representando dos líneas rectas que cruzaran el centro del pueblo, la fuente, la plaza y la vía, cada una de las cuales debería tener una lengua de longitud, o sea, media legua desde el centro de lo que es el pueblo. Ustedes, en ningún momento, digamos, la corona española había dejado desprotegido especialmente a los nativos. Incluso hubieron comunidades que pudieron preservar sus tierras, sus territorios. Ustedes. Estas tierras eran muy, pero muy bien cuidadas por parte del cabildo, que era una especie de agrupación de grupos de indígenas que se encargaban de administrar todo lo que producían ahí y de alguna manera también de pagar tributo a lo que era la corona española. Eran, de alguna manera, se recuerdan que de alguna manera también habían indios nobles o caciques o nativos de la clase que de alguna manera lograron preservar ciertos privilegios. Y entonces los nativos aportaban especialmente a este cabildo cierta cantidad de dinero y de alguna manera incluso los mismos nativos podían comprar más tierra para ampliar, por ejemplo, sus dominios, sus territorios para ustedes. Prácticamente tenía como una especie de, era propiedad de las comunidades indígenas, ¿verdad? Desafortunadamente en otros periodos que vamos a ver más adelante, este tipo de propiedad, pues los nativos fueron despojados de sus mejores tierras por implementar algún tipo de producto que más adelante vamos a ver, como lo va a hacer el café, ¿va? Ustedes, pero ya en otro contexto histórico totalmente diferente, ¿va? Los nobles también podían obtener, digamos, propiedad privada, ¿va? Tierra particular, siempre y cuando llenaran todos los requisitos legales como poseer su título. Cualquiera me puede decir, mire, ¿y cómo tenían dinero? Sí, tenían dinero porque de alguna manera habían prestado sus servicios especialmente a alcaldes mayores, corregidores, y recibían una paga también por sus servicios y se recibían cierto tipo de favor, más lo que tenían acumulado especialmente antes de la llegada de los españoles. Yo creería que de alguna manera no todos los nativos de las clases altas, podríamos decir en aquel entonces, entregaron todos los bienes a la corona, a ustedes, más de alguna situación guardaron. Entonces, esto es el cuarto principio que especialmente dio paso a lo que era la política agraria colonial. El quinto principio que vamos a ver acá, que es el bloqueo agrario de mestizos. Este es un poco complejo a ustedes. No se tiene tanta información con respecto y los pequeños aportes que se tienen no dan con exactitud, digamos, hay varias circunstancias que pudieron haber establecido en ese entonces con respecto al por qué, digamos, hubo mucho contratiempo, especialmente con los mestizos. Este no se desprende de las leyes en ninguna forma y antes bien si nos atuviéramos a ella pasaría totalmente inadvertidos
nos ha revelado por hechos de gran trascendencia, consignaban documentos de otra naturaleza, gracias a los cuales sabemos precisamente que era un principio que operaba al margen de la ley. Lo llamaremos el principio de bloqueo agrario de los mestizos. Las leyes indias en lo tocante a tierras no hacían discriminación. Las castas solo laínos, sino que ofrecen puntos de apoyo legal para que ellos también puedan obtenerlas por los procedimientos usuales. Las cédulas especiales para Guatemala, así como las disposiciones elaboradas por la audiencia, tampoco establecen limitación para la adquisición de tierras por mestizos, aunque de notarse que siempre se refieren a ellos como particulares, facultándolos de alguna manera a poder obtener este tipo de actividad. Sin embargo, dado que los mestizos formaban un contingente humano en crecimiento y de escasos recursos económicos, era de esperarse que el gobierno colonial a nivel peninsular o a nivel provincial dictara las providencias necesarias para dotarlos de tierra, considerándolos como un grupo económicamente diferenciado y muy necesitado de aquel recurso fundamental. Digamos, si los indios como clase vivían en sus pueblos, tenían tierras y gozaban de un fuero especial, los mestizos como grupo emergente en la sociedad colonial, no ubicada y carente de medio de producción, debieron ser objeto de creación de centros especiales para ellos dotados de tierras para trabajar. Esto que se hizo en otras colonias y que los mestizos del reino fue sistemáticamente rehuido por las autoridades, especialmente de la provincia. Pero aquí se refleja una situación bien compleja para ustedes. Primero, los mestizos eran un sector económicamente económicamente sólido u homogéneo. Vivían desperdigados en muchas vías. Era un sector económicamente muy pobre. Entonces, generalmente no tenían mucho acceso a poder comprar tierra para ustedes. Tal vez algunos pudieron realizarlo, pero muy pocos para ustedes, pero por lo general la corona les otorgaba este tipo de estímulo, pero sin las condiciones necesarias para que ellos pudieran de alguna manera poderlos comprar, ¿verdad? Y como les decía anteriormente, había de alguna manera un empobrecimiento muy significativo, especialmente en ese contexto. Entonces, todos los documentos que encontramos en esta situación nos pueden demostrar que especialmente la corona española, su propósito era de alguna manera de estimular, ¿verdad?, incluyendo los religiosos y conquistadores, y querían ampliar, recibir dinero. Y para la gente, digamos, para los terratenientes, era beneficioso que los mestizos no tuvieran tierra, porque eso les proporcionaba una mano de obra barata a ustedes, una mano de obra barata, y podían establecer el salario que ellos querían. A veces lo único que podían pedirles, especialmente, se quedaban a vivir dentro de lo que eran las rancherías. Lo único que podían establecer era, digamos, el tipo de pago a ustedes, que de alguna manera también siempre significó para el mestizo aceptar las condiciones que imponían. Y lo poco que de alguna manera hacían, digamos, los terratenientes, especialmente con los mestizos, era evangelizarlos también, ¿verdad? Porque el hecho de que fueran mestizos, muchos de ellos pues desconocían la situación de carácter religioso a ustedes, porque vivían en dos mundos diferentes. No, ni eran españoles ni eran indígenas, era un nuevo bloque totalmente heterogéneo a ustedes, y una fuerza de trabajo bastante significativa en aquel entonces, ¿verdad? Entonces, estos son especialmente el aspecto de la política agraria colonial. Los 5 principios especialmente se inician especialmente con la colonia.
Después vamos a tener otro tema, que son las clases sociales durante la colonia. Ya hemos hablado de españoles, criollos, mestizos, indígenas, esclavos, negros, que de alguna manera se conformaron. Eso sí, después de la unión biológica, especialmente entre españoles y conquistadores. Entonces vamos a entender, digamos, que como clases sociales en la época final de la colonia son grandes grupos de hombres que se diferencian entre sí por el lugar que ocupan en determinado sistema histórico de producción social y relaciones que mantienen por los medios de producción. Entonces, hay una primera actividad, la primera gran división, especialmente van a ser españoles, conquistadores y primeros pobladores. Y el otro serán los nativos, esclavos y semiesclavos. Esta es la primera gran división que se da especialmente durante el proceso de conquista, ¿va? Estas dos clases se mantuvieron durante la época colonial, que fueron aproximadamente unos 20, 25, 30 años. No hay precisión con esto. Durante ese tiempo se dice que las relaciones eran eminentemente de carácter esclavista, ¿va ustedes? A espaldas casi, podríamos decir, de la corona española, o que le convenía a la corona española, pues hacerse de alguna manera, como dice, desentendidos por la situación de que si actuaban en contra de los conquistadores y los colonizadores, temían que en un momento determinado pudieran despoblar estos territorios, y eso les significaría esencialmente una pérdida económica que no estaban dispuestas a afrontar, ¿verdad? Otro elemento importante que se da son las leyes nuevas de las Indias, que se van a dar entre 1542-43. En él se establecían los derechos de los indígenas, no permitían las prácticas abusivas sobre los indios, grado de cumplimiento fue bajo debido a la lejanía de la corona. Triunfan especialmente sus esfuerzos, liquidación progresiva de la encomienda, supresión de la esclavitud de los indios, más estricta reglamentación de las conquistas. Pero las colonias obligó al emperador Carlos V a retroceder y consentir poco después el restablecimiento, especialmente de lo que eran las encomiendas, se recuerda que les hablé que las encomiendas eran repartir especialmente nativos para que pudieran trabajar en las fincas de los terratenientes. La persona encargada de esto era el jefe político, que era el que servía de intermediario, no era directamente el español, sino existía un intermediario. Y este jefe político, que era el encargado de dirigir, digamos, las ordenanzas, llevar el orden dentro de lo que eran los territorios ocupados, de alguna manera recibían cierto pago, especialmente por cada indígena que iba a trabajar a estos territorios. Y el tipo de abuso también que se cometió contra los nativos siempre siguió siendo permanente, ¿no? Si a estas alturas estamos en el siglo XXI, ¿va ustedes? El abuso, especialmente en contra de los mayas, se sigue manifestando en muchas fincas, ¿verdad? Algunas fincas puede ser que paguen el salario un tipo justo, algunas, pero una gran mayoría a puras penas
les pagan ni el salario mínimo a ustedes. Entonces, de aquí si en el siglo XXI que estamos sigue explotando, ustedes se pueden imaginar que en aquel entonces la explotación del indígena era mucho más fuerte, ¿verdad? Había las leyes nuevas que se promulgaron en aquel entonces, que planteó entre conquistadores y la monarquía española para detentar el derecho a explotar la fuerza de trabajo del indio. La finalidad de las leyes nuevas fueron esencialmente destruir las relaciones sociales de producción de carácter esclavista, donde el conquistador español podía disponer de la vida a veces a su voluntad. Sin embargo, la corona española tampoco estaba de acuerdo con este tipo de situación de que se maltratara especialmente al indígena, pero la corona estaba allá y esencialmente los conquistadores y colonizadores estaban en estos territorios. Debido a la aplicación de las leyes nuevas, de alguna manera que rompen con la esclavitud, se da paso a una nueva estructura colonial en aquel entonces, que la vamos a integrar de esta manera: la burocracia españoles, control del poder económico. 2, reciben todos los privilegios de las autoridades españolas, de la fuerza de trabajo, comparten el poder político a nivel dominante. Y los criollos, que son los hijos de españoles nacidos en este territorio. Y aquí ya habían venido por lo menos algunas españolitas para ustedes, pero ya con el tiempo, ya más asentado. Aunque no todas eran buenas para ustedes, recuérdense que las empresas de conquista y colonización, algunas mujeres pues eran llevadas cuestiones de prostitución para ustedes, y algunas otras pues sí llegaron en forma, no en ese contexto, así como la famosa palabra que ayer oía, un chiste bastante elocuente, le llamaban las traídas de España a ustedes. Aquí nosotros le llamamos traidas, mi traida, dice usted, como decía el cuate, estaba viendo cómo se llama. Entonces la traida es una palabra venía especialmente de los sectores españoles para traer a algunas mujeres de dudosa reputación, podríamos decir, ¿va ustedes? Pero que de alguna manera pues vinieron a poblar estos territorios y a establecerse constante y permanentemente. Entonces los criollos tenían el control relativo del poder económico, relativo a ustedes, no lo tenían, el control relativo de la fuerza de trabajo, al acceso al poder político, pero nunca el poder total, sino que es subordinado a otras personas que estaban al frente de este tipo de expedición o que ya se habían establecido en estos territorios. Constituían clase dominante a medias. Entonces, ellos prácticamente todo lo que tuvieron fue ese contexto de limitaciones que les impusieron de alguna manera la corona española a ustedes. O sea, la corona española tuvo que pensar, ¿verdad? Tuvo que pensar en el sentido de había una pugna entre criollos y españoles por el poder, ¿verdad? ¿Para quién era más importante? ¿La corona española, los criollos o los españoles auténticos, venidos de la península? Entonces, casi todos los privilegios, pues, fueron a parar a mano de los españoles que representaban la burocracia española, ¿va? Mientras que los criollos obtuvieron todos los demás puestos de carácter político, digamos, de segundo, en cuadros inferiores para ustedes, siempre bajo la tutela, especialmente, o el dominio de los funcionarios españoles. Otra tercera clase bien definida en aquel entonces eran los indios, clase explotada, características: vivir en pueblo de indios, sujetos a pago de tributo, sujetos de trabajo forzado. Estas eran las características especialmente de los indios en aquel entonces.
Y por último, aparecen los negros como fuerza de trabajo en Guatemala, después de la aplicación de lo que van a ser las leyes nuevas. Ustedes recordarán que habíamos hablado que Fray Bartolomé de las Casas había sido un encomendero, dadas las condiciones en que observó la forma de explotación del indígena. De alguna manera se dedica, ingresa a un convento, se vuelve fraile y aboga especialmente por el bienestar, especialmente de los indígenas. Después de una lucha junto con otros sectores de la iglesia, pues logran que el rey Carlos V, me parece que es, logre dictar las leyes de 1542 para ustedes. Y entonces los nativos quedan del régimen esclavista, pasan al régimen feudal. De ahora en adelante, todos los nativos deberán tributar especialmente a la corona, ya no a los señores feudales. Entonces, pero como compensación, don padre Fray Bartolomé de las Casas lo que trata es que sugiere la sustitución de la fuerza de trabajo por negro para ustedes. Aparecen como fuerza de trabajo en Guatemala después de la aplicación de las leyes nuevas para ustedes. Documentación hay bastante diversa, con diferentes tipos de percepción de acuerdo a cómo van encontrando, ¿va? Porque algunos hablan de que especialmente con Pedro de Alvarado ya había ingresado por lo menos un grupo más o menos creo que entre 25 y 50 africanos para ustedes, y más adelante pues van a establecerse a partir de lo que es la buga. Venían de Honduras, estaban establecidas en lo que es la parte de Livingston y lo que es la parte de Puerto Barrio. Pero los primeros que vinieron se supone que eran parte de lo que era, digamos, la primera avanzada de Pedro de Alvarado. No estuvieron mucho tiempo, ¿va? Ustedes en primer lugar no se aclimataron especialmente a las condiciones en aquel entonces. Algunos de ustedes, pues obviamente por ser demasiado jóvenes, no conocen el aspecto climatológico en Antigua hace muchos años. Para ustedes, Antigua era un lugar frío, 12, 11 de la noche, puchica, ahí temblaban los muchachos. Aquí los muchachos van de Escuintla, de un área de la costa, especialmente a la Antigua, ya por las 7, 8 de la noche ya andan bien emponchados. Pero para ellos es normal, la gente que vive pues se va adaptando. Entonces, esto fue un elemento importante por el cual se dice que los nativos, los negros, de alguna manera se trasladaron especialmente al sector geográfico donde mejor podían estar, ¿verdad? En la costa del Pacífico y lo que es Puerto Barrio, ¿verdad? Esta es la forma como podríamos decir quedaron los hoyos para ustedes. A ver. Peninsulares nacidos en España gozaban de privilegios y ocupaban altos cargos de gobierno. Los criollos, hijos de españoles nacidos en América, poseían grandes haciendas y plantaciones, pero tenían menos derechos políticos. Mestizos, dentro de los mestizos tenemos a otros sectores, como van a ser los ambos, que eran indígenas negros y los mulatos negros y españoles. Grupos surgidos de la unión entre diversos grupos étnicos trabajaban en pequeños talleres de artesanos y en el comercio, pero trabajaban más, no se dedicaban tanto a lo que era la agricultura. Indígenas negros eran grupos, pero en situación, diferente tipo de situación de los indígenas. Los indígenas trabajaban en la agricultura y minería. Los negros realizaban trabajos más pesados donde no habían indígenas, como que había un sector discriminatorio, no por parte de negros y españoles, sino por parte de los españoles, de no mantenerlos en un solo ambiente. ¿Ustedes? El origen de las capas medias, el mestizaje. La unión entre español e india va a producir mestizo.
la unión entre español con negra va a parecer lo que es, y el negro con india va a ser sambo o lobo también, ¿va? O sea que la forma como se diferencian, no solo a veces por su contextura física, sino también por su piel, ¿va? Ustedes, de alguna manera, algunos le llamaban mestizos, mulatos, sambo o lo que era lobo. Aquí solo una figura, nada más como... Español e India produce mestizo, ustedes. De negro a español produce mulato. De negro a India sale lobo. También se le designaba con ese nombre, especialmente el tambo, ¿va? Los mestizos de la ciudad llegan a la conclusión de que figuraban especialmente en ciertas capas medianas para ustedes. Tres capas medias urbanas: la plebe, los artesanos y la capa media. La primera capa, la plebe, ¿verdad?, era el vulgo, la gente común del pueblo, la gente pobre, mestiza, casi toda ella, que se hacía cada día más numerosa e irritable. La constituían mulatos, zambos, negros, libres y la multitud de combinaciones también de otro sector de pardos. Aún así, el término pardo se aplica a las personas con alguna porción de sangre negra, término para designar a conjunto de los mestizos y por ser su sinónimo. Esta plebe vulgo sigue teniendo en la actualidad casi las mismas actividades para ustedes, gente desposeída de todos los bienes, trabajos un poco diversos para ustedes. Esta ocupa una desesperada pobreza, desposeíción forzosa, segregación en barrios propios, los sitios que se dan. Entonces no crean que el hecho de estar en este periodo de la colonia no se manifestaban siempre las mismas condiciones. Por ejemplo, la plebe estaba constituida por la gente pobre de las ciudades, mestizos, mulatos, ambos negros, libres, en fin, era la población urbana pobre, necesitada, humilde, carente, mendiga. Este era de una manera de establecer, realizaba los trabajos de diferente manera, como a veces carreteros, placeros, zapateros, vendedores ambulantes de golosina, baratijas, bordadora, empleados menores, etcétera. La clase que hace los trabajos más diferentes. Después tenemos la capa artesanal proveedora, capa integrada por artesanos de gran importancia para el desarrollo económico, especialmente de la sociedad. Enorme el recuento de productos que salían de sus talleres, muchos de los cuales, si hubieran faltado, paralizarían la vida de la sociedad colonial. Se da la segunda división del trabajo de la época preindustrial. Dentro de sus actividades encontramos talleres de silleros, carroceros, guarnicioneros, etc. Ocupación difícil y riesgosa, fatigosa, aunque se reconocía como honesta por los grupos dominantes, que al mismo tiempo rechazaban las artesanías como deshonrosa para ellos, para los españoles, desde luego. La gente era libre, pero no poseía medios de producción y con muy pocas posibilidades de poseerla. La mayoría pertenecía a lo que era la plebe rural, aunque algunos maestros y oficiales debieron de haber poseído
cierto bienestar de carácter económico. Esta carta artesanal o proveedora era bastante, tenía características muy especiales para ustedes. Digamos, para ser maestro, digamos, en alguna de las diferentes actividades que se realizaban, había que estudiar o había que aprenderla por mucho tiempo a ustedes. Estas se lograban especialmente de acuerdo a la experiencia que sencillamente tenía cada una de las personas en estas diferentes áreas. Y aquí la contradicción es con el oficial, ¿verdad? Aquella persona que se mete a un taller, empieza a aprender este tipo de trabajo. Algunos podían estar 10, 12, 20 años. Y al fin, digamos, se le otorgaba lo que era como que fuera el título de maestro a ustedes. Pero aquí había una contradicción. Muchas veces el maestro no deseaba que ese oficial se le diera ese honroso título a ustedes, porque significaba una competencia a ustedes. Y entonces algunas veces lo mantenían ahí permanentemente por mucho tiempo. El aprendiz en aquel entonces era como una especie de sirviente para el maestro y para el oficial. Era un explotado como sirviente y toleraba esa explotación por muchos años por su salario. Yo me recuerdo que los papás antes, estoy hablando hace como 50 y pico de años, casi 60 años, así le estoy hablando. Los papás de nuestros papás, a la mayoría de patojos en aquel tiempo, así como nosotros, después de salir de la escuela, nos decían, vaya a aprender un oficio. Pues yo creo que no nos querían tener en la casa a ustedes. Vayan a aprender un oficio, se iba con carpintero, nos mandaban con carpintero, con sastre, alguna cuestión, ¿va? No, y cabal, va solo para hacer mandados, solo lo que menos aprendía era lo que ellos hacían, va, ustedes. Y a veces ya después uno se aburría, ya no llegaba. Entonces eran otras condiciones, pero por la situación económica de uno no era tan complicada como otros que sí tenían que permanecer ahí permanentemente y recibían a veces un salario, ¿va? Nosotros no recibíamos salario, sino que era como una colaboración especialmente para no estar en casa esencialmente, ¿va? Para aquí continuamos lo que es otro gremio de mestizos para realizar tareas productivas, para aportar a la sociedad y para que los terratenientes los pudieran controlar, ¿verdad? Ustedes que se crearon los primeros gremios, especialmente de trabajadores en aquel entonces, tuvieron una gran importancia en las épocas anteriores, era la base económica especialmente para el desarrollo. Sin este grupo de mestizos difícilmente o económicamente se hubiera desarrollado un país. El aprendizaje era una forma de explotación especialmente de lo que era el adolescente en aquel entonces, ¿verdad? Formas de explotación entre las etapas, el aprendiz era un sirviente, los oficios trabajaban solo para los maestros. Muchos artesanos desarrollándose como pequeños propietarios se incorporaron después a la capa media alta. Y fíjense usted que este tipo de artesano o proveedor realmente dejaba buena plata a ustedes, tenía posibilidades económicas de alguna manera, y aquellos que lograban amasar cierta fortuna dependiendo del tipo de trabajo que se da, pues ascendían en esa escala a ustedes. Aquí, digamos, antes de que empezaran a venir los chinos que hacen sus cuestiones, había sastres también le estoy hablando hace muchísimos años, sastres muy distinguidos para ustedes, trajes azurdia, trajes ruano, etcétera, tenían mucha demanda por parte de los sectores pudientes porque los trajes iban a mano a ustedes, con una exquisitez hacían los tacuches, como le llamaban a ustedes, los dejaban perfecto y eso pues era bien remunerado en aquel entonces, Entonces, pero la gente tenía mucho tiempo para hacer este tipo de actividad. Otro desplazamiento se debe al desempleo por el aumento de mestizos y los factores de carácter económico, en algunos casos de los artesanos.
Diferencia, los productores de bienes y prestadores de servicios fueron artesanos productivos o no dependían de la existencia de materia prima, zapateros, hierros o tejedores, mientras otros, como no los barberos o soldadores, necesitaban de algún tipo de actividad, especialmente por parte de los exportadores para poder salir adelante, ¿verdad? También tenemos lo que es la capa media alta urbana, hace su aparición especialmente en la década de independencia. Lo integran grupos de religiosos, universitarios, profesionales, militares de baja graduación, burócratas y empleados de modesta categoría, propietarios, agricultores, tratantes. Era el sector oprimido y resentido que estaba constituido también por intelectuales, partidarios de la independencia. Organizaron procesos o movimientos independentistas como en Nicaragua, Salvador, en Belén, la Conjura de Belén, Guatemala. Los criollos consiguieron abanderar el proceso de independencia, deseaban una independencia violenta, revolucionaria y que entrara en contactos con la Revolución Mexicana. Existía un proceso embrionario de pequeña burguesía y una clase de agricultores y pequeños y medianos. El embrión burgués compuesto por comerciantes que estaban al margen del poder económico por el monopolio comercial, ciertos productores no artesanales, manufactureros, etcétera, en aquel entorno. Se complementaba con otro sector de la capa media rural, especialmente los pueblos. O sea que la que componía esta capa media alta urbana venía de diferentes tipos de estratos, ¿verdad? Aquí incluían parte del ejército también, ¿verdad? Y por último, la capa media rural, quedan incluidos los ladinos que trabajaban en las haciendas de los criollos. ¿Algún compañero tiene abierto ahí su micrófono, por favor? La gran mayoría vivían desparramados en las rancherías o aldeas en México, donde en México la palabra ranchés quiere decir, denota un caserío o poblado pequeño. También puede referirse al conjunto de chozas, barracas formadas por soldados para guarecerse de la intemperie. De las haciendas se denominaba hacienda una finca agrícola de gran tamaño, generalmente una explotación de carácter latifundista, con un núcleo de viviendas, normalmente de alto valor arquitectónico, en condiciones muy deprimentes. La mayoría trabajaba en haciendas de propiedad privada y solo una minoría trabajaba tierras rialengas, ¿verdad? O de comunidades indígenas en forma lícita. Las rancherías eran ocultadas por los hacendados o las autoridades debido a que los ladinos pobres que andaban buscando un pedazo de tierra para trabajar lo hacían en condiciones totalmente desfavorables. Existen tres elementos importantes que se dan. La mitad que trabajaban en las haciendas eran un 50% total de mestizos. 2, les convenía tenerlos por conveniencia de aceptar condiciones desfavorables. Y 3, eran relaciones de carácter feudal y de alguna manera se oponían especialmente de la religión, ¿verdad? Entonces, hasta el viernes en la tarde les voy a mandar el código de Classroom, ¿verdad? Ustedes, o me puede preguntar algún encargado ahí del ¿cómo se llama? El viernes en la tarde. Ya los tengo, pero me dijeron que había que darlos hasta el viernes o el sábado a ustedes, así que no se los doy hoy, se los doy el viernes en la tarde. No tengan pena, ya están hechos los exámenes y todo, ya solo listo para echarlos a andar. Así que les vuelvo a redundar, es un examen que tienen que sacar buena nota para no tener problemas en el segundo, que el segundo sí es un poquito más complicado, es un poquito más largo y el contenido del examen es de diferente forma, ¿va? Espero que tengan éxitos en sus exámenes como el semestre anterior y nos veríamos el próximo, la puchica, no sé hasta cuándo nos vamos a ver, ¿va ustedes? Pero por lo menos el código ya saben cuestión, y por favor no me vayan a andar mandando mensajes que mire, que fíjese que yo mandé y no mandé. Esperemos hasta que la plataforma deba, porque en ese momento no se puede lanzar, ¿verdad? O sea que tienen que
Mi otra recomendación, no lo manden sobre el tiempo, procuren mandarlo con un poquito más de tiempo para que no haya ningún inconveniente de cualquier naturaleza. Si tienen algún inconveniente ¿cómo se llama? Atmosférico o alguna otra emergencia a ustedes, pues cuesta avisar. Hoy yo entiendo a ustedes porque tengo un montón de compañeros allá en Guate que están pasando por crisis del coronavirus. A algunos les ha ido de la patada y otros se están restableciendo a ustedes. Entonces, cualquiera de nosotros puede estar expuesto a cualquier situación, entonces es cuestión de hacerlo ver con la premura a ustedes. Entonces, si les da antes, pues avisen antes, no pueden examinarse, porque el día del examen no creo que les vaya a dar ni se vayan a sentir así, ¿va? Entonces, por favor, háganlo con tiempo, por mí no hay problema de hacer el examen extemporáneo. Así que éxitos para todos y nos vemos más adelante. No les digo suerte en el examen, sino que estudien para los exámenes y no van a tener ningún problema, ¿va? Así que nada más por el día de hoy para todos y nos veríamos la próxima. Ahí les mando el link por Classroom o cualquiera de sus compañeros que se comunique con un encargado para que se los pueda trasladar. Feliz tarde para todos, cuídense mucho. Pasen feliz tarde. Gracias, licenciado. Gracias, licenciado. Feliz tarde. Feliz tarde. Feliz tarde, Oli. Feliz tarde, licenciado.